cordial saludo para todos. En el presente video les hablaremos acerca de los resultados de nuestra investigación que tiene por nombre Factores que intervienen en la violencia intrafamiliar y la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres entre 18 y 25 años en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Nuestra investigación fue realizada por los estudiantes Mateo Alfaro Pereira, Juliana Ardila Pedroso, Natalia Benítez Benítez y mi persona, Shailel Zúñiga Zaparán. El objetivo de este estudio es investigar los factores relacionados con la violencia intrafamiliar y la vulneración de los derechos humanos en mujeres de 18 a 25 años en la ciudad de Barranquilla. Además, buscamos examinar cómo se pueden reivindicar estos derechos y proporcionar pautas para prevenir, mitigar y enfrentar esta problemática. Para esto, hemos utilizado tanto enfoques cualitativos como cuantitativos en nuestra investigación. La muestra escogida para dicha investigación consistió en seleccionar 15 mujeres entre los 18 y 25 años residentes de la ciudad de Barranquilla y para la recolección de información de dicha investigación se seleccionó un instrumento creado por nosotros mismos, el cual tiene por nombre BIFMA. En esta encuesta se seleccionaron y realizaron 15 ítems que nos ayudará a medir dicho constructo de la investigación. Para la obtención cuantitativa de dichos resultados se utilizó el instrumento de validación de datos Google Forms, ya que muestra de manera sistemática la comparación de los resultados de la población escogida. La fecha de recopilación de datos fue a partir del 12 de noviembre de 2022. Y con los resultados obtenidos podemos concluir que la normalización de violencia intrafamiliar y la vulneración de los derechos humanos es algo común en el país de Colombia, específicamente en la ciudad de Barranquilla. Bueno, para el análisis e interpretación de los resultados estuvimos escogiendo unos ítems muy puntuales. El primero, en la primera pregunta, pues nos dice, cuando mi pareja llega un poco alcoholizada y quiere tocarme, porque mi deber suplir estas necesidades. Como estamos viendo en la pantalla, la tabla, pues la respuesta de las mujeres, el cual equivale a un 38% de respuesta, que las mujeres pues están en desacuerdo en complacer a sus parejas en ámbitos sexuales cuando porque es su deber cumplir con estas necesidades. Algo que hay que resaltar es que el 25% de las mujeres encuestadas, que equivale a 5 mujeres, dicen estar indecisas a la hora de complacer a su marido cuando éste llega alcoholizado, por lo cual se podría decir que estas mujeres pueden estar en un alto riesgo de poder sufrir o padecer algún tipo de violencia intrafamiliar. Como segunda pregunta, esta nos dice, desde pequeña me enseñaron que al hombre se le debe guardar respeto mucho más que a la mujer. Bueno, con respecto a esta pregunta, obtuvimos como resultado que el 35%, que equivale a 7 individuos o mujeres, dicen estar de acuerdo. Sin embargo, el 20%, que equivale a 4 mujeres, dan como respuesta en estar muy de acuerdo con que las mujeres desde pequeñas se les enseña que al hombre se les debe guardar respeto mucho más que a las mujeres, por lo cual podemos ver o evidenciar que este tipo de creencias, estereotipos, pues se van heredando de generación en generación, propagando con esto que se incentive pues la violencia contra las mujeres. Como tercera pregunta encontramos, mi pareja no me deja tener amistades masculinas por sus celos, pero esa es su manera de mostrar amor. Bueno, la mayoría de las mujeres entrevistadas, que equivale al 30%, siendo 6 mujeres, dan como respuesta estar en desacuerdo de que su pareja, pues no las deje tener amistades por sus celos, porque esta es su manera de mostrar el amor. Por otro lado, pues el 25%, que equivale a 5 mujeres, dieron como respuesta estar muy de acuerdo con el enunciado. Eh, la pregunta 4 nos dice, si las mujeres fueran como antes, no habría tanta violencia intrafamiliar. Como vemos en la gráfica, los resultados obtenidos en esta pregunta fueron que el 35%, que equivale a 7 mujeres, dicen estar muy en desacuerdo con que si las mujeres fueran como antes, no habría tanta violencia intrafamiliar, mientras que el 25% de estas mujeres dice estar indecisas a lo antes mencionado. Siguiendo con los datos arrojados, podemos observar en la pregunta 5, opino que existen situaciones que ameritan el uso del castigo físico para resolver un conflicto, donde el 35%, que equivale a 7 mujeres, están muy en desacuerdo y en desacuerdo. Pero podemos ver
que 2 mujeres, que equivale al 10% de la muestra, están muy de acuerdo. La pregunta 6, la cual dice: "Mi pareja cree que mis sueños y aspiraciones son tontas o menos importantes que las suyas", nos muestra un 30% entre en de acuerdo y en muy desacuerdo. En la pregunta 7, que dice: "Mi padre siempre creyó que la mejor manera de resolver los conflictos con mi madre era gritándola", podemos ver un 40% en de acuerdo, que equivale a 8 mujeres. Aquí podemos observar la prevalencia, lo que nos está explicando la compañera, Juliana, que en generación se van replicando estas conductas. En la pregunta 8 me parece escandalosa la idea de que hay mujeres que denuncien a sus propias parejas por conflictos menores dentro del hogar. El 4% se divide entre de acuerdo, indecisa, el 20%, perdón, equivale a 4 mujeres, se reparte entre de acuerdo, indecisa, en desacuerdo, y el mayor porcentaje se encuentra en muy en desacuerdo, el cual equivale al 35%, que son 7 mujeres de nuestra muestra. La pregunta 9: "Dejo que mi pareja tome las decisiones del hogar porque si no, él dejará de suplir las necesidades económicas", nos muestra un 35%, muy en desacuerdo, donde equivale a 7 mujeres. Las demás, se reparten entre un 30%, 20% y 15%. En la pregunta 10, que dice: "Creo que existen situaciones que ameritan el uso de la agresión para resolver un conflicto del hogar", se reparten entre, primero, muy de acuerdo, que es el 5% y lo respondió solo una mujer, el 15%, que equivale a 3 mujeres, que es de acuerdo, 5% nuevamente, que es indecisa, una mujer, en desacuerdo y muy en desacuerdo, que equivale respectivamente a 30%, 6 mujeres, y 45%, 9 mujeres. Bueno, correspondiente a los factores que contribuyen a la violencia intrafamiliar, por medio de la realización de una encuesta, nuestro estudio identificó varios aspectos. Primero, puede ser y fue la falta de educación y conciencia sobre los derechos humanos, donde es un factor importante reivindicarlos y que cada mujer se dé cuenta de que tiene derechos y pues se los hay que respetar. Además, el estudio encontró que las normas culturales y de género también eran un factor importante, ya que muchas mujeres se sienten obligadas a tolerar la violencia debido a la presión social y cultural que ejerce el medio. En cuanto a la reivindicación de los derechos humanos, el estudio encontró que las mujeres jóvenes de Barranquilla estaban bastante conscientes de sus derechos, pero muchos no sabían cómo denunciar la violencia y obtener, pues, alguna ayuda. El estudio también señaló que la falta de apoyo de la familia y los amigos impidían que estas mujeres denunciaran. Continuando con los aspectos relevantes de nuestra investigación y la construcción que tuvimos con respecto al instrumento utilizado, BIFMA, nosotros conjugamos diferentes factores que pudiesen estar interrelacionados en la aparición, incidencia y perseverancia de esta problemática. Con respecto al análisis y la tabulación de los datos que obtuvimos de nuestro instrumento, encontramos que este respaldaba nuestra hipótesis, dado que en situaciones de violencia intrafamiliar se pueden conjugar uno o diversos factores, o en dado caso todos, y esto aumenta la vulnerabilidad y el desconocimiento de las mujeres frente a las situaciones de violencia intrafamiliar, lo que no permite que sea un ejercicio correcto de los derechos humanos y a través de la psicopedagogía, ya que encontramos que había bastante desconocimiento sobre los derechos que estaban siendo vulnerados, se podría realizar esta reivindicación, que es uno de los objetivos que tiene nuestra investigación. Hay que tener en cuenta también las variables o los resultados que pueden afectar los resultados que hemos presentado en nuestra prueba, y estas consisten prioritariamente en la cantidad de la población seleccionada, ya que la problemática escogida es bastante amplia y al ser tan extensa necesitamos tener resultados confiables, por lo que es preferible hacer uso de una muestra que sea mayor a las 20 personas. También hay la posibilidad del error de muestreo, ya que las 20 personas pueden no representar como tal la problemática de la violencia intrafamiliar y los trasfondos que pues conlleva la misma. Y también está esta problemática por error de no contestar u omitir información, que es una variable que se debe tener en cuenta al momento de aplicar el instrumento y analizar pues la información que se tabula. Por otra parte, también debemos hablar de las fortalezas que pudimos encontrar en la investigación, y es que la información que proporcionamos a los participantes fue clara y favorecía el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Además de que el análisis estadístico que se dio a partir del programa de Google Forms fue mucho más fácil de tabular, nos presentaba este análisis cuantitativo y podíamos hacer como la relación cuantitativa teniendo un menor costo en nuestra investigación, ya que fue realizada por medio de las TICs. Encontramos pues los limitantes del tamaño de la muestra, ya que solo pudimos encontrar 20 personas dispuestas a participar, pero los resultados fueron con la mayor profundidad posible en la convergencia de estos factores que hemos estado mencionando. Bueno, como hemos concluido a lo largo de la investigación, se presenta una falta de educación y un machismo predominante en la cultura y la sociedad, como se analizó en diferentes preguntas, y al no tener esta conciencia sobre cuáles son los derechos humanos que están violentando a través de la agresión física, la agresión verbal, psicológica, sexual, etcétera, no pueden acogerse a estos canales de reivindicación de derechos que acogen a las mujeres. Y este desconocimiento las coloca a ellas en un riesgo inminente y también aumenta esta probabilidad de incidencia de vulnerabilidad frente a la aparición de la violencia intrafamiliar. Por ello es necesario que las mujeres y la población en general pueda contar con la información suficiente y pueda hacer conciencia sobre qué es la violencia intrafamiliar, qué conlleva, qué factores intervienen en la misma y cuáles son las líneas amigas para, digamos, poder denunciar estos tipos de maltrato, además de tener en cuenta estos factores culturales y de roles que hemos mencionado, en el que la mujer puede estar predispuesta a vivenciar este tipo de maltrato, ya que el estudio mostró como resultado que las mujeres, en su mayoría, se sentían obligadas a tolerar este tipo de violencia debido a una presión social y cultural. Como pudimos denotar a lo largo de nuestra presentación, los objetivos que se propusieron en nuestra investigación fueron cumplidos. La metodología utilizada nos permitió recabar información de acuerdo al paradigma y fue verídica. La tabulación se hizo con gran confiabilidad y el instrumento utilizado permitió hacer una toma a través de los reactivos con diferentes factores para poder interrelacionarlos. También pudimos dar respuesta a esta hipótesis, pudimos relacionarla y se vio respaldada a través de los resultados y pudimos orientarnos a este planteamiento del problema que encontramos, ya que la violencia intrafamiliar es predominante en el país y sobre todo en el departamento del Atlántico, en Barranquilla. Muchas gracias.